Bien, hoy os voy a contar una historia que no se sabe muy bien cuándo se produjo, pero se produjo, ocurrió. No se sabe si fue justo después cuando Jesús entrara ese domingo que hemos llamado de Ramos, ese domingo que se iniciaba la Pascua en Israel, pues cuando entraba él en Jerusalén, o bien fue en otro momento, no importa cuándo ha sido, pero mirad qué interesante. Jesús llegó al templo con sus discípulos. ¿Y vosotros qué creéis que deben de encontrarse alguien en un templo? Pues es un lugar de adoración a Dios, es un lugar donde se debe de estar con recogimiento, con un cierto silencio, con quietud, para escuchar las escrituras, la palabra de Dios. Es un lugar de tranquilidad, ¿verdad? Pero resulta que Jesús cuando llegó allí se encontró con un mercado. Era como un mercado. ¿Todos conocéis un mercado? En vuestras ciudades, en todas las ciudades hay mercados, ¿verdad? Que es de compra y venta de cosas. ¿Y qué se compraba y se vendía en aquel lugar donde no se tenía que haber comprado ni vendido nada? Pues yo os voy a decir, resulta que había animales, había corderos. ¿Por qué había corderos? ¿Por qué se compraban y vendían corderos? Pues porque en la antigua ley de Israel el sacrificio era con corderos, ¿de acuerdo? Se sacrificaba un cordero como una muestra de arrepentimiento y entonces se vendían y se compraban corderos. Entonces llegaba un comprador y decía, ¿cuánto me vendes este cordero? Te lo vendo a tanto. Ay, no, me parece que es carísimo, yo te doy la mitad. Y así era una continua discusión propia de un mercado. También había tórtolas, había aves que también se ofrecían en sacrificio. Entonces aquí las tenemos, que están atadas en las columnas del templo y también se compraban y se vendían. Aparte había otras muchas cosas. De paso, pues también alguna comida se hacía, pues que necesitaban reponer fuerzas los que estaban en el templo, pues aprovechaban también. Había velas o candiles para ofrecer los sacrificios. Por supuesto había dinero, estaban los cambistas. ¿Los cambistas quiénes eran? Pues eran las personas que se dedicaban a hacer cambio de dinero. Como había gente que venía de distintas naciones, pues entonces ellos cambiaban la moneda que traían por la moneda de curso legal en ese momento en Jerusalén. Como os digo, aquello era exactamente un mercado. El Señor, cuando vio esto y cuando recordó lo que ponía la palabra de Dios ponía, he hecho mi casa, casa de oración. Eso dice la palabra. Mi casa es casa de oración, pero resulta que vosotros, decía Jesús, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Entonces los sacerdotes, los escribas, los fariseos se llenaron de rabia y no sabían cómo echarle mano y matarlo. Jesús lo que hizo fue enfadarse y rápidamente retiró todos aquellos animales y todo aquello que había por el medio, tiró las mesas y después le dijeron, ¿y tú por qué? ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dijo, mirad, si vosotros destruís este templo, si fuera destruido, yo en 3 días lo reconstruiré. ¿Tú cómo vas a reconstruir este templo que se tardó 46 años en construirse? ¿Tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero ellos no sabían que se refería a él mismo. Y luego veremos esta semana cómo Jesús murió, pero a los 3 días resucitó. Lo vamos a ir viendo en próximos capítulos. Una de las enseñanzas que tuvo que dar Jesús, no solo a sus discípulos, sino a cualquiera que le quería oír, es una de las principales que hoy tenemos también que aprender nosotros. Y os cuento. Jesús muchas veces predicaba en el templo. Acudían allá a escucharle muchas personas, en el templo siempre había mucha gente. También iban los escribas. Los escribas eran aquellos hombres que sabían leer y escribir y se encargaban de copiar
los escritos que les daban y además eran intérpretes de la ley, sabían mucho de las escrituras. También iban los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que eran un poco hipócritas, porque les gustaba mucho aparentar que cumplían la ley, pero en realidad hacían lo que querían. Y también estaban los sacerdotes. Es decir, mucha gente le escuchaba. Y una vez un escriba le preguntó: Señor, de todos los mandamientos que nos dio Moisés, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le dijo: el principal mandamiento es muy sencillo. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Este es el más importante, pero hay otro igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba se quedó asombrado y dijo: oh Señor, es verdad, bien has hablado. Finalmente el escriba lo había entendido después de llevar tantos años estudiando la Biblia, las Escrituras. Finalmente entendió en qué se resumían todos los mandamientos. Dice: porque efectivamente, bien has dicho, el primer y gran mandamiento es amar a Dios con toda la mente, con todo el entendimiento, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Ese es el gran mandamiento, y al prójimo como a nosotros mismos. Y verdaderamente, Señor, entonces no importan los sacrificios que nosotros podamos hacer para llegar a Dios. Y Jesús dijo: efectivamente, porque Dios dice que yo amo obediencia más que sacrificios, porque Dios lo que quiere es obediencia, obedecer su palabra, obedecer lo que vamos aprendiendo en sus caminos. No importan los sacrificios. Estos que hacían los fariseos, que siempre estaban queriendo hacer sacrificios para aparentar que eran obedientes a Dios, eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa una convicción profunda de amor a Él y al prójimo.